Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de noviembre del 2021. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Durante la presentación se podrán realizar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, Lourdes, si podrías pasarnos los resultados. Como acaba de decir el economista jefe, voy a dar el resultado de la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente al mes de noviembre del año 2021. Como siempre, esta presentación está compuesta de 3 grandes tópicos. En la primera tenemos los aspectos generales y metodológicos de la encuesta de manera muy breve, y como siempre digo, si alguien está interesado en ahondar en los detalles metodológicos y técnicos, esta información se encuentra en la web del Banco Central. Seguidamente damos unas características principales de la población encuestada para después dar el resultado de los índices calculados a partir de la encuesta y los resultados propiamente dicha de la encuesta, para después dar un breve resumen de los principales hallazgos. Contratación de la entonces Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, hoy Instituto Nacional de Estadística, a prestar servicio de realización y relevamiento de encuestas mensuales para la construcción de índice de confianza que la construye, dicho sea, el Banco Central. Esta es una información de naturaleza cualitativa que permite obtener el grado de satisfacción presente y futura tanto de las personas, de los hogares y del país. Los resultados se presentan en forma agregada y forman parte del conjunto de informaciones que tiene el Banco Central para la toma de decisiones de las políticas monetarias. En cuanto a los otros aspectos metodológicos, esta encuesta se realiza los primeros 20 días de cada mes en áreas ubicadas en Asunción y Central Urbano, entendiéndose por Central Urbano San Lorenzo, Capiatá, Luque, Fernando de la Mora, Lambaré, Ñemby y Limpio. Se realiza a 400 hogares en donde responden personas de 18 años y más. La encuesta básicamente se divide en 2 partes. En una primera se hace una caracterización de la población y en donde se recogen datos como edad, género, nivel de educación. En una segunda se hacen las preguntas propiamente para que son utilizadas para la construcción de los diferentes índices, tanto el de situación, que en adelante llamamos ISE, el índice de expectativa económica, que en adelante llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, que en adelante llamamos ICC. Para la construcción de este índice usamos las primeras 6 preguntas que aparecen en pantalla, y tenemos otras 2 preguntas complementarias que no son menos importantes, que son: ¿usted tiene posibilidad de ahorrar? ¿Y cree usted que es un buen momento para realizar compras de bienes durables, tales como, por ejemplo, electrodomésticos, casas, autos y motos? Para la construcción propiamente del ICC usamos las primeras 6 preguntas, como ya les dije. Las preguntas 1, 3 y 5 utilizamos para la construcción del índice de situación económica, tanto de las personas, del hogar y del país, y contiene valoraciones de la situación económica de cada uno de ellos con respecto a un año atrás. Para la construcción del índice de expectativas usamos las preguntas 2, 4 y 6 y contiene la valoración económica tanto de las personas, del hogar y del país, de su situación económica actual con respecto a un año adelante. Y para la construcción del ICC, lo que se hace es un promedio simple tanto del índice de situación como el de expectativas. En cuanto a los aspectos generales, esta encuesta por lo general es mayormente respondida por mujeres. Específicamente en noviembre de este año el 60.5% de los encuestados fueron mujeres y el 39.5% fueron hombres. En cuanto a la distribución por edades, también tiene una distribución bastante uniforme desde que empieza la encuesta. Y así la mayor parte de los encuestados se encuentran en el rango de 55 años o más, seguido por el rango de 35 a 44 años en un 22.5% y por el
rango de 45 a 54 años en un 21.5%. En menor proporción contestan las personas entre 25 y 34 años, específicamente en noviembre del 2021 fue el 16%, y mientras que las personas entre 18 y 24 años son el 3.3%. Esta distribución, como siempre digo, podría deberse a que en el momento de la encuesta se busca hablar con la cabeza del hogar. En cuanto a la distribución por estudios, también presenta una característica uniforme y quienes mayoritariamente contestan esta encuesta tienen la educación media, es decir, entre el primer y tercer curso, lo que antes llamábamos bachillerato. Específicamente en noviembre del 2021, el 33.5% de los encuestados correspondían a este grupo. Seguidamente está el grupo superior universitario, que en noviembre del 2021 fue de 23.5% de los encuestados, y seguido por la educación escolar básica entre el primer y segundo ciclo, es decir, entre el primer y sexto grado, o lo que antes llamábamos primaria. Finalmente tenemos el superior no universitario, específicamente en noviembre del 2021, el 3.8% de los encuestados correspondían a ese rango. Y finalmente, el 8% de los encuestados en noviembre del 2021 no tenía ninguno de estos niveles de estudio culminados. En cuanto a los principales resultados de los índices calculados a partir de la encuesta, y después vamos a dar los resultados propiamente dichos de la encuesta, tenemos el primer índice, que es el índice de confianza del consumidor. Vemos que en noviembre del 2021 se ubica en 50.3%, todavía en la zona de optimismo, y es superior al presentado en octubre del 2021 y en noviembre del 2020, que se encontraba en la zona de contracción. Este resultado es acorde a la coyuntura en el momento de levantar la encuesta, y recordemos que este índice está compuesto por los dos subíndices, tanto el de situación como el de expectativa, y los mismos son afectados de diferentes maneras por las situaciones. Así vemos el índice de situación económica, que se encuentra en la zona de contracción. El mismo supera al presentado en octubre del 2021 y más ampliamente al de un año atrás, en noviembre del 2020. Recordemos que para la construcción de este índice utilizábamos las preguntas 1, 3 y 5, es decir, la valoración que tienen los individuos de su situación económica con respecto a un año atrás, ya sea del hogar, del país o personal. Y vemos que la misma es más cómoda que el año anterior y que el mes anterior, debido a mejoras probablemente en el ámbito sanitario, la recuperación de la actividad económica en varios sectores, la reapertura económica, la mayor movilidad de las personas. Y también recordemos, como habíamos dicho el mes pasado, que muchas personas vuelven a insertarse a la actividad laboral en forma permanente, en algunos casos, uno o más miembros del hogar. Entonces, eso hace que este índice presente este valor. Y por el otro lado tenemos el índice de expectativas económicas. Recordemos que para la construcción de este índice tenemos las preguntas 2, 4 y 6, que es la valoración económica de los individuos, ya sea el hogar, país o personal, con respecto a lo que ellos esperan para dentro de un año. Entonces este índice se ve afectado por las expectativas futuras, digamos. Y aquí, igual que en el mes anterior, esto podría haberse afectado por el incremento del nivel de algunos precios, sobre todo de la carne y sus derivados, en los combustibles. Y también tenemos que tener en cuenta el aspecto sanitario, que aparece la nueva cepa o una nueva variante del COVID-19, y el riesgo de reinfección que esto conlleva y la incertidumbre que pone esto hacia el futuro. Pero tenemos que aclarar, resaltar que este menor nivel es prácticamente marginal, y el Banco Central continúa con sus políticas de normalización de la política monetaria, y las expectativas de inflación se mantienen ancladas, lo que hace que este índice se mantenga claramente en la zona de expansión o de optimismo. Cada uno de esos
esos índices tienen otra vez subíndices. Podemos así subdividir el índice de situación económica por situación personal, situación del hogar, situación del país. Si bien los mismos se encuentran en la zona de contracción, vemos que tanto el índice personal como del hogar tuvieron variaciones positivas tanto con respecto al mes anterior como al año anterior. Y el índice de país se mantiene muy cerca del índice presentado en octubre, pero bastante superior al presentado del año anterior. En cuanto al índice de expectativas, los mismos se mantienen en la zona de optimismo, al igual que el índice de situación, perdón, creo que no mencioné, el que tiene mejor desempeño es el del hogar, también en el caso de las expectativas, que es el 71.9. Seguido por personal 69.5 y finalmente del país que es 57.1. Si bien los mismos presentan niveles inferiores, tanto al año anterior como el mes anterior, claramente está en la zona de optimismo, es decir, en la zona de expansión. También el índice de confianza puede desagregarse por personal, hogar y país. Y vemos que el índice de personal y del hogar se encuentran en la zona de optimismo y el índice del país se mantiene desde hace un buen tiempo en la zona de contracción. Cada uno de estos índices mencionados se construyen a partir de estas preguntas. Si recuerdan, el índice de situación personal, que fue de 40.8, se construye a partir de esta pregunta. ¿Cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Vemos claramente que se incrementa el porcentaje de personas que opinan que su situación está mejor, tanto con respecto al mes anterior como con el año anterior, y también disminuyen las que opinan que está peor. El 36.5% opina que está peor, y este porcentaje es menor tanto al octubre del 2021 como a noviembre del 2020. En cuanto al índice de expectativa personal, vemos ante la pregunta, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Vemos que el 53.8% de los individuos opina que mejorará. Prácticamente se mantiene en el mismo nivel, aunque un poco menor que el mes anterior, y disminuye con respecto a un año atrás. En cuanto a quienes opinan que empeorará, el 14.8% de los encuestados opinan que su situación personal empeorará, porcentaje que se incrementa tanto con respecto al año anterior y al mes anterior. Y por su parte, el 31.5% de los encuestados opina que su situación personal seguirá igual dentro de un año. En cuanto al hogar, si recuerdan, el índice de situación del hogar fue de 43. Esto se construye a partir de esta pregunta. Y vemos que el 17.8% de los encuestados en el mes de noviembre opina que su situación está mejor y el 31.8% opina que su situación está peor. Por su parte, el 50.5% de los encuestados opinan que la situación de su hogar está igual con respecto al año pasado. En cuanto a las expectativas, que si recuerdan fue de 71.9, vemos que las respuestas ante la pregunta, ¿cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? El 57.5% de los encuestados opina que mejorará y el 13.8% opina que empeorará. Por su parte, el 28.8% de los encuestados en el mes de noviembre opina que la situación de su hogar seguirá igual. En cuanto a la situación del país, que si recuerdan, era de 19.3%, se construye a partir de esta pregunta, teniendo en cuenta que el 9.3% de los encuestados opina que la situación está mejor que hace un año, que la situación del país, perdón, y el 70.8% de los encuestados opina que la situación está peor. Vemos que esta se mantiene más o menos en el mismo nivel que el mes anterior y disminuye con respecto al año pasado.
mientras que aquellos que opinaron que está mejor disminuye levemente con respecto al mes anterior, pero es bastante superior al compararlo con el año anterior. En cuanto a las expectativas del país, que si recuerdan era de 57.1, vemos que ante la pregunta si cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año, vemos que el 41.3% de los encuestados opina que mejorará, y mientras que el 27% de los encuestados opina que empeorará. Por su parte, el 31.8% de los encuestados en el mes de noviembre opina que la situación del país seguirá igual. Finalmente, tenemos las dos últimas preguntas que habíamos mencionado. Actualmente tiene usted posibilidad de ahorrar. El 19.5% de los encuestados opina afirmativamente. Este porcentaje disminuye tanto con respecto al mes anterior como al año anterior. Esto podría deberse a los mismos motivos que habíamos mencionado que afectan los índices tanto de situación como de expectativas. Lo mismo ocurre con los porcentajes de respuestas de aquellos que creen que es un buen momento de compras de bienes durables. Vemos que los mismos, todos y cada uno de ellos, tanto electrodomésticos, casas, autos y motos, disminuyen con respecto al mes anterior, mientras que en algunos casos, al compararlo con el año anterior, vemos que electrodomésticos y casas se incrementan levemente. A partir de estas preguntas, de estas 4 preguntas, también construimos el índice de compra de bienes durables que, como era de esperar, por las respuestas, el mismo disminuye con respecto al mes anterior, ubicándose en 6.9, pero se incrementa con respecto al año anterior, que fue de 6.5. Finalmente, presentamos el índice de confianza del consumidor de algunos países vecinos para ver el comportamiento de los mismos, y tenemos los resultados a noviembre, salvo de Uruguay, que el resultado sigue estando octubre, pues no aparecen los datos en la web. Y vemos que cada uno de ellos disminuye en mayor o menor medida en el mes de noviembre, y vemos que Paraguay es 50.3, en octubre Uruguay fue 49.7, Argentina fue 39.69 y finalmente Chile es de 33, de 33 este índice. Recordemos que cada uno de estos índices son calculados por diferentes entidades. Así tenemos el de Chile, es calculado por ADIMARC, el de Uruguay es calculado por la Universidad Católica, en Argentina es calculado por la Universidad de Torcuato Di Tella, y en Paraguay, como dijimos al principio, lo calcula el Banco Central del Paraguay. Los mismos siguen la metodología de la Universidad de Michigan, que es la que empieza el estudio de la confianza del consumidor en la década del 40. Resumiendo un poco todo lo que acabamos de decir, tenemos que el índice de expectativa muestra una leve disminución con respecto a noviembre, en el mes de noviembre del 2021 con respecto al mes anterior y a noviembre del 2020, aunque se mantiene en la zona de optimismo. Por su parte, la situación actual de los consumidores, que se refleja en el índice de situación económica, aumentó al compararlo con el mes previo y de manera más importante con noviembre del año pasado. Así, el índice de confianza del consumidor en el mes de noviembre, que mide la confianza de los consumidores, registró un leve incremento en comparación al mes de octubre, manteniéndose en la zona de optimismo, mientras que en noviembre del 2020 el mismo se encontraba en la zona de contracción. Desagregado por sus componentes, el índice de situación personal y el del hogar se ubican por encima de lo verificado en octubre del 2021 y en noviembre del 2020, mientras que el índice de situación del país muestra una disminución marginal al compararlo con el mes anterior, pero es superior a lo registrado el año pasado. Finalmente, el índice de expectativa personal, el del hogar y el del país exhibieron menores valores a los registrados en el mes de octubre del 2021 y en noviembre del 2020.